En un mundo al borde del abismo, Cambio 16 presenta Cambiemos. Un movimiento social destinado a impulsar la gestación y desarrollo de una nueva humanidad. Para construir un mejor mundo, más humano, justo y regenerativo. Cambiemos. Con ustedes, Jorge Neri. Bienvenidos al primer capítulo del programa Cambiemos. Es un inmenso privilegio y honor contar con cada uno de vosotros en este espacio para el intercambio de ideas, la promoción de enseñanzas y el crecimiento participativo. En Cambiemos queremos acompañarte en el hermoso viaje hacia el cambio. Antes de empezar el programa, quisiera mencionar que estamos en el momento preciso para emprender el cambio personal y colectivo que tanto deseamos, porque se vislumbra en el horizonte cercano un nuevo despertar y una aceleración en nuestro proceso evolutivo, que nos debería permitir acceder a otro plano de entendimiento y a otra dimensión vibratoria. La pandemia debería ser el punto de inflexión para el cambio. Por primera vez en la historia, el planeta entero vibra de la misma manera. Independientemente de nuestra cultura, ubicación geográfica o clase social, todos los ciudadanos estamos vibrando y sintiendo lo mismo, una profunda necesidad de cambio. Si queremos generar ese gran cambio, tenemos que empezar por el principio, por nosotros mismos. Ir hacia adentro y trabajar nuestro camino al cambio, sin ver al de al lado. Si cambiamos nuestra manera de pensar y sentir, modificaremos nuestro actuar y así estaremos cada vez más cerca del cambio colectivo. La finalidad última de Cambiemos es que todos juntos arribemos a un mismo destino, un mejor mundo, más humano, justo y regenerativo. Sin más preámbulo, os quiero presentar al primer grupo de invitados comprometidos con el cambio en sus respectivas materias. A Pilar Mateo, científica, investigadora, presidenta de Mujeres Indígenas del Mundo y Premio UNICEF a la promoción de la salud. A Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España y miembro del Consejo Asesor del Medio Ambiente. Y finalmente a Mario Alonso Puch, médico de Harvard y conferencista especializado en capacitación humana. Os invito a cambiar, a que cambiemos juntos. El momento es ahora. A don Mario, no coincido a una persona más apropiada y justa para que nos hable de cómo deben ser las características generales a ser desarrolladas en el programa de esa nueva humanidad. Cuando se dice qué mundo o se pregunta qué mundo nos vamos a encontrar, me parece que esto es hacer poca justicia al poder creativo del ser humano. Yo creo que la pregunta es qué mundo estamos dispuestos a crear. ¿Y esto cómo se ve? Esto se ve porque sigue siendo la gran incógnita, que ya se hacía referencia a ella hace 2500 años, como no en el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. La primera llamada es a volver a reconectar, que significa volver a conectar con nosotros mismos. No desde el juicio, desde el interés verdadero para entender nuestro verdadero linaje. Somos hijos de las estrellas y el día que lo entendamos seremos mucho más felices. Entonces, el momento en que empezamos a reconectar, reconectamos con los demás porque al final somos uno. Es decir, una persona puede tener una forma diferente de pensar políticamente, puede tener una religión, no tenerla, puede tener una cultura, no tenerla. No pueden ser estos motivos, ni otros muchos, la razón por la que los seres humanos generemos estos muros, estas barreras gélidas que hacen que nos enjuiciemos, que nos ataquemos. Llega un momento en el que te das cuenta de que no estás tú aquí, la naturaleza ahí. Es decir, se pierden las barreras y de alguna manera te sientes parte de la naturaleza. Es una experiencia muy profunda, sumamente bonita, y eso te lleva a un respetar, porque uno no respeta lo que utiliza.
uno respeta lo que admira. Entonces yo creo que la naturaleza no se trata de utilizarla, se trata de admirarla, y la naturaleza es buena con el ser humano cuando se siente respetada. Yo creo que es algo que nos alumbra la posibilidad de un mundo donde desde luego va a haber mucha más salud. No hay que olvidar que muchísimas de las enfermedades son causadas por disfuncionalidades emocionales. Un mundo donde haya mucha más prosperidad, un mundo donde tengamos conexiones mucho más profundas. Una cosa es el intercambio de información y otra cosa es la conexión. Este mundo tiene mucha información, creo que adolece de una conexión profunda, y el ser humano tiene anhelo de conectar a ese nivel hondo. Muchos estudios que se han hecho, la sensación que tienen muchas personas, a pesar del desarrollo tecnológico y científico, no es de que estén mejor que antes. O sea, no da la sensación de que estos criterios hayan mejorado, ¿no? Que el clima interior sea un clima en general soleado, sino que da la sensación que estamos constantemente, y no hablo de este momento coyuntural de la pandemia, como que hay algo muy revuelto en nuestro interior. Y luego la experiencia de felicidad. Es decir, la felicidad, que es completamente distinta del bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo es el goce de los sentidos, la felicidad es el gozo del corazón. La felicidad es algo que emerge de la unión. Yo puedo tener bienestar subjetivo pensando solo en mí, pero la felicidad no es algo que yo pueda tener, está en la dimensión del ser, es algo que emerge. ¿Cómo emerge? Cuando yo trasciendo el ego. Y al trascender el ego y me encuentro con la otra persona, emerge algo que es nuevo, que es el agua. Eso es la felicidad. Y claro, la felicidad es paz interior inamovible, la ecuanimidad de la que hablaban los griegos clásicos, es alegría, es el gozo del corazón, es sabiduría, es compasión, es unidad. Entonces, a medida que desarrollamos esa mirada profunda, la verdad que contemplamos es una verdad más amplia, y en esa verdad desde luego cabemos todos. Creo que eso es a lo que podemos tender. No es un sueño utópico, no es una cosa de locos, creo que es una realidad. Lo que pasa es que, como tú comentabas, Jorge, es una realidad que está en otro paradigma, está en otra forma de ver, y tenemos que abrirnos humildemente para trascender el mundo de juicios que nos tiene tan atrapados y recuperar esa capacidad de asombro propia del niño, de dejarse sorprender por la vida. Y yo creo que cuando te dejas sorprender por la vida te transmite un mensaje. A la vida solo le interesa una cosa, que tú avances en tu camino a la plenitud. Por eso todo aquello que sea juntos avanzar para el bien de todos, me parece que es precioso, porque aquí no se trata de ir en contra de nada, se trata de ir a favor de algo. Muchísimas gracias. Qué bella exposición. La verdad es que la unión. Me llevo la unión de los seres humanos en comunión para lograr esa gran felicidad. Bueno, ahora vamos a pasar a una de las mujeres más extraordinarias que he conocido, Pilar. Demasiadas cosas que tienes que aportarnos, científica, emprendedora, luchadora social. Has vivido en Bolivia con las comunidades, ayudando a las mujeres a su desarrollo. Qué belleza de experiencia. ¿Cómo ves a la mujer en esa nueva humanidad, su liderazgo en el centro ya de esa nueva creación, y qué aportación nos pueden traer? Y después, ¿cómo ves el movimiento Cambiemos? ¿Qué debemos hacer para seguir fomentando el desarrollo y el centro de la mujer como gran eje? Bueno, lo primero que diría que hay que cambiar los arquetipos, ¿no? Es decir, hasta ahora la mujer lo que ha sido de sumisión. Esto está clarísimo y está ahí. Por lo tanto, es un tema de educación y que hay que cambiarlo. Es decir, y que creérselo. Es decir, todavía ya estamos oyendo mucho y no es lo mismo que yo cuente mi historia viviendo en el mundo indígena que lo pueda contar aquí, porque evidentemente he tenido educación, me he formado, he estudiado, soy doctora en químicas, soy inventora y encima tengo la posibilidad de viajar. Pero luego te encuentras con un mundo donde no han tenido ninguna posibilidad, ninguna opción. Y por lo tanto no es lo mismo, no se ve el mundo. Yo creo que esto que ha pasado del coronavirus, donde se ve que el mundo es global y que los problemas son globales, también el mundo de la mujer tiene que ser global. Y estos arquetipos se tienen que cambiar desde el mundo en el que estamos viviendo. Es decir, no podemos pensar en un mundo igualitario desde aquí, que lo que están sufriendo millones de mujeres por el mundo sin ninguna posibilidad de salir adelante, simplemente porque no han tenido la opción ni siquiera de formarse. Entonces eso es fundamental. La educación me parece que
El aporte de la mujer, yo creo que tenemos una forma más empática de ver las cosas. Tenemos una forma más del acercamiento de los sentimientos. Muchas de las mujeres que hemos sido inventoras ha sido siempre desde una ciencia, desde la visión a la realidad. Hay un problema, tiene que buscar una solución. Yo desarrollé una tecnología a través de, un poco sofisticada, que se llama de microencapsulación polimérica, donde era capaz de liberar poco a poco los biocidas o aquellos productos que querían que se liberasen para combatir insectos que nos molestaban en el primer mundo. Y bueno, vinieron a buscarme para hablarme de una enfermedad que es el mal de Chagas. Y vinieron a buscarme diciéndome que posiblemente mi tecnología podría servir para combatir la enfermedad que transmite este chinche. Cuando estamos en un mundo privilegiado y hemos inventado algo, y yo era muy joven, pues pensaba que, bueno, pues oye, voy a buscarme, esto lo soluciono yo en un mes. Esto es una enfermedad que... Porque posiblemente podía funcionar, no lo sabía, pero tenía que ir yo para ver si funcionaba o no funcionaba. Lo que no me dijeron, que desde el aeropuerto hasta la zona de donde yo iba a vivir, a la zona del Chaco, habían 200 y pico kilómetros y donde no habían carreteras, donde no había un chiringuito, no había un cuarto de baño, no había absolutamente nada. Y me costó llegar unas 19 horas. Cuando yo llegué al Chaco boliviano, con la ilusión, llegué sobre las 3 de la madrugada y me dijeron, a las 5 de la mañana te tienes que levantar porque vamos a la primera comunidad que está a 20 kilómetros y es una zona de selva. Y me fui a la primera comunidad. ¿Y qué pasó? Que me encontré con la situación de una mujer con 2 o 3 niños, porque había tenido muchos, pero se habían muerto por muerte súbita los niños. Pero lo peor, me encontré que no había paredes, eran palos. Imaginaros vosotros, había inventado una pintura y no tenía paredes para pintar. Esto fue la primera que me encontré. Esa empatía que yo creo que tenemos posiblemente el espíritu de acercamiento, de la empatía de las mujeres hacia ver la situación de otras mujeres, lo tuve allí. Entonces es verdad que empecé a ver que había que hacer viviendas, empecé a ver, pensar si hubiera sido química en la prehistoria, que hubiera hecho. Encontré una planta que tenía mucha resina, la cortaba en pedacitos, la mezclaba con heces de burro y heces de vaca, las mezclaba con barro y hacía un adobe compacto para luego pintar. Y empecé también a hablar con las mujeres y empecé a darme cuenta que no sabían hacer nada, absolutamente, no habían tenido una posibilidad. Y es cuando luego ya fui en el 2006 y estuve viviendo prácticamente más tiempo allí que aquí, estuve 7 años viviendo en el Chaco boliviano con los indígenas guaraníes y creé el movimiento de mujeres indígenas. Es decir, al final yo creo que es muy importante que no podemos pensar en un mundo maravilloso, espectacular para las mujeres, sabiendo que hay mucha diferencia y que hay que aportar el conocimiento. Y con esto quiero decir que yo, que fui como inventora, me pasé a un mundo que lo había heredado, que para mí era fácil. Hacer la primera manifestación de mujeres, eso era para mí casi una cosa que era fácil, pero nunca la habían visto. Entonces yo creo que es muy importante que esto que ha pasado ahora con el coronavirus, que ha visto que las enfermedades son globales, que los problemas son globales, también lo tenemos que ver con el tema de las mujeres. Por eso es muy importante los arquetipos, que hay que cambiarlos y hay que empezar a ver a la mujer de igual a igual y poner el conocimiento en acción. Cuando me preguntas por el tema del movimiento Cambiemos, es que es muy importante, pero cada uno de nosotros tenemos que cambiar para que las cosas funcionen. Porque las personas jugamos 2 roles, un rol que es el individual y otro rol que es el colectivo. Y precisamente en esta pandemia hemos visto lo importante que es el colectivo. Por eso no hay que ver el mundo de una forma individual, sino ser montañas, ser un colectivo, trabajar para el colectivo, porque lo que estamos viviendo ahora ha demostrado que el colectivo es muy importante. Así que Cambiemos tiene que ser una montaña de conocimiento, de ilusiones, de pasión. Así que darte mi enhorabuena por esta iniciativa y Cambiemos, seamos montañas. Muchísimas gracias, Pilar. Efectivamente, Cambiemos, la mujer va a tener un rol protagónico. Ahora pasamos ya no a un gigante, sino el campeón de la naturaleza.
eres el campeón de la naturaleza. Es un gran luchador, un ambientalista, secretario general de WWF, la organización medioambiental más importante del mundo. Juan Carlos me ha enseñado tanto que quisiera que compartieras un poco tus enseñanzas de cómo tiene que ser esa nueva humanidad para que se haga un poquito más consona, más armónica con las necesidades de la naturaleza tan importante. Y bueno, ¿qué crees tú que el movimiento Cambiemos, su importancia y qué debe agregarle a este mundo en ese aspecto? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Adelante. Yo creo que alguna vez hemos hablado que este trípode que es la ciencia, los medios de comunicación y las organizaciones sociales de cualquier tipo son la base sobre la que se está articulando gran parte del cambio en todo el mundo, ¿no? Y por eso también son muchas veces los principales enemigos de los populismos, etcétera, ¿no? Los primeros en caer. Estos tres elementos son los más atacados allá donde mires. Cualquier tipo de populismo, cualquier tipo de dictadura, cualquier tipo de... Siempre son como los más señalados porque creo que son los que están impulsando los cambios. Entonces hay que felicitaros a vosotros también por ser un gran aliado. O sea, la humanidad tiene que reconocer en el momento en el que estamos y tiene muchos desafíos, muchos. A nosotros nos preocupa especialmente el desafío ambiental, el desafío medioambiental, que se habla más del cambio climático, pero es en general la destrucción de la naturaleza. El cambio climático es solamente una cara más de la misma moneda que es la destrucción de la naturaleza, la destrucción de la biodiversidad. Y esto está produciendo una velocidad aceleradísima. Todos los indicadores nos dicen que vamos en la dirección equivocada, que tenemos que cambiar, que tenemos que virar el rumbo del barco, y además los científicos de Naciones Unidas nos hablan de una década, nos hablan de un viraje brusco, como diría Mario, un viraje abrupto, ¿no? Un cambio abrupto, que es el que tenemos que producir en los próximos años. El reto es muy grande. Los indicadores, como digo, son pues muy alarmantes. Si miramos lo que está pasando con el clima, pues hace unos días, no hay que irse muy lejos, la Agencia Española de Meteorología, que no es una organización medioambientalista, digamos, sospechosa, pues hablaba de la verdad cómo España está en la sartén, en el epicentro del cambio climático, cómo está calentando más rápido que otros países, cómo va a tener una implicación muy grande en la economía, en la salud de las personas, etc. En este momento, cuando empezó la revolución industrial, en el mundo, en la atmósfera había 240 partes por millón de CO2. Ahora hay 420 partes por millón. Hace 3 millones de años que no había esa concentración de CO2 en la atmósfera. Es la primera vez que la especie humana vive bajo esa concentración de CO2. O sea que si miramos lo que está pasando con la biodiversidad, pues el ritmo de extinción realmente está entre 100 y 1000 veces más rápido. Estamos viviendo esa sexta extinción, es decir, nos estamos quedando solos en cierto modo en el planeta. No solamente de los grandes mamíferos, de las grandes especies que son importantes y que además nos acompañan y que también son importantes por su propio derecho a existir, no solamente por su utilidad para nosotros, sino que también los insectos, contra los que también Pilar se afana a veces ahí contra algunos duros. Ahora tú viajas por zonas enormes de Europa y no encuentras un mosquito en el parabrisas, no encuentras un insecto, no encuentras nada, porque hay también una hecatombe de los propios insectos, o sea, de la biodiversidad de base, que son también los polinizadores, ¿no? Los que polinizan el 80% de nuestros cultivos. Por lo tanto, lo mires donde lo mires, si miras los océanos, pues el nivel de acidificación de los océanos es de hace 300 millones de años, el que tenemos en este momento. Es decir, vamos realmente en una dirección equivocada. Y tenemos que cambiar y tenemos que girar. Y si algo nos ha enseñado esta crisis del coronavirus, muestra que todo está interrelacionado en la naturaleza, en el mundo. Que nosotros somos parte de la naturaleza. Antes lo estábamos hablando, el 70% de las enfermedades en este momento emergentes son zoonóticas, provienen de animales y provienen generalmente de la alteración con la naturaleza. No digo que sean... pero está claro que vamos a tener que convivir con esto en el futuro y cuanto más ahondemos, cuanto más sigamos cavando, más difícil será salir del hoyo. Por tanto, tenemos también que en esa dirección reconocerlo, ¿no? Y también hemos aprendido durante esta pandemia que la naturaleza pues, te devuelve el golpe. Es decir, que cuando tú alteras los ecosistemas, alteras los bosques, traficas con especies, pues la naturaleza te acaba devolviendo el golpe. Y también que no estamos preparados como especie para afrontar un desafío así. Somos relativamente buenos en afrontar los ataques individuales como especie, pero colectivamente somos muy malos. No tenemos los mecanismos, no tenemos la gobernanza,
actuamos de una forma descoordinada, actuamos con egoísmo, actuamos con división y tenemos por delante amenazas y desafíos como estos que estamos contando que son de una envergadura aún mayor que la pandemia que estamos viviendo. Esta pandemia también nos ha enseñado que hay una oportunidad de reinventarse. Vosotros desde Cambio 16 habéis estado apoyando mucho esto que en Europa se llama el Green Recovery, que es una alianza de empresas, de gobiernos, de ciudadanos, diciendo vamos a ir en otra dirección. Vamos a utilizar la reconstrucción no para reconstruir, sino para transformar, y que ese cambio inspire en otros lugares del mundo y que ese cambio nos lleve hacia las energías renovables, hacia una alimentación más sana, hacia un montón de cosas que ya están ocurriendo, porque están ocurriendo. Tenemos que lograr que cambien los gobiernos, evidentemente, y los gobiernos cambian cuando la sociedad ejerce presión constructiva, pero presión continua, constante. Y tenemos que lograr que las empresas cambien, porque las empresas tienen un papel fundamental en este cambio y tienen que cambiar su modelo empresarial hacia uno más sostenible, hacia uno que contribuya. Las empresas no pueden seguir siendo simplemente herramientas que están enclavadas en un mercado. Tienen que ser parte de la sociedad en la que se encuentran, tienen que contribuir. Entonces, esta nueva generación de negocios tiene que ocurrir también, tiene que darse. Y luego estamos los individuos, que tenemos que cambiar de muchas maneras. También nuestros valores, porque si seguimos pensando que lo que nos va a hacer felices es el consumir más, el tener más, el seguir consumiendo de una forma exacerbada, cuando el problema del cambio climático, de la biodiversidad, es el exceso de consumo, que ya consumimos el equivalente a lo que produce el 1,7 planetas, o vamos en la dirección contraria. Por lo tanto, también tenemos que hacer un cambio en nuestros valores. Yo creo que la parte positiva de lo que está ocurriendo y de verdad que es una muy buena noticia, y no lo digo por poner paños calientes a la situación, y creo que este movimiento puede contribuir como otros, es que en todo el mundo hay gente organizada de muy diferentes maneras, que el propio planeta está creando su sistema inmunitario, que es el propio ser humano, organizado en colectivos de mujeres en el Chaco, en comunidades de vecinos, en asociaciones de padres, en grupos ecologistas, que están trabajando en la dirección correcta y que están empezando a interconectarse. Todo ese movimiento es, en realidad, yo creo que la gran esperanza en este momento. Y, sin duda, pues esto que estamos ayudando hoy o alumbrando, viendo nacer, pues es una herramienta más que tiene que ayudar y que tiene que sumar en ese camino. Y bueno, en Cambiemos esperemos seguir contando con todos. Es un movimiento incluyente. Mientras actuemos todos juntos, como dijo Mario, es la unión es la que va a ser, vaya que está trillada la frase, pero la unión es la fuerza, y efectivamente ahí es donde está el poder del movimiento. Quisiera que cerráramos cada uno con algún mensaje que se pueda llevar a la audiencia. Bueno, yo creo que dos ideas. La primera es que no se trata solo de querer, sino de querer hacer. Hay mucha gente que quiere, pero no quiere hacer. Pues ese querer hacer es lo que marca la diferencia, es un querer enfocado en la acción. Creo que es un momento donde nos tenemos realmente que enfocar no en evitar lo que no queremos, sino en buscar lo que queremos. Creo que es una energía radicalmente distinta. Saber que la imaginación que el ser humano posee tiene la capacidad real de crear, que la separación entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura ficción. Lo que pasa dentro de mí inevitablemente tiene un impacto fuera, y por eso, como se ha comentado anteriormente por mis compañeros en esta sesión, el cambio tiene que empezar por cada uno. Ver menos el fallo de los demás y enfocarse a las cosas que tiene cada uno que mejorar, pero hacerlo sin juicio, sin culpa, sin vergüenza, sino sencillamente con la curiosidad de aquella persona que quiere conocerse, comprenderse y superarse. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que saber qué está pasando y tenemos que cambiarlo de una forma global. Y para eso está el conocimiento. Para eso está el conocimiento, están lo que he dicho antes, que tenemos que ponerlo en acción, que tenemos que coordinarnos, que solamente luchando desde una perspectiva femenina no se va a conseguir cambiar el arquetipo. Esto quiere decir que necesitamos que la educación y que venga también que eduquemos a todo el mundo en las mismas condiciones y que empecemos a ver que las cosas se pueden hacer estando todos juntos en todos los aspectos. Entonces yo desde aquí solamente es la importancia, darte otra vez la enhorabuena de Cambiemos, que lo cambiemos de verdad, pero tenemos que cambiar todos juntos. Es fundamental para cambiar las cosas y las podemos hacer.
y lo podemos hacer. Lo vamos a hacer, gracias a Dios. Juan Carlos. La ciencia es clara, tenemos el conocimiento, incluso tenemos la tecnología, sabemos lo que hay que hacer y todos tenemos un papel. Lo tenemos como consumidores, con nuestra capacidad de consumir, lo tenemos como ciudadanos cada día y lo tenemos incluso como votantes, eligiendo a aquellos que se comprometan más con esta causa. Así es que, bueno, animar a todo el mundo a unirse, a trabajar juntos, a crear alianzas, que es muy importante en este momento, alianzas entre diferentes sectores para compartir y sumar y bueno, pues a desear muchísima suerte a Cambiemos y ahí estaremos para ayudar en todo lo que podamos. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a... no hay audiencia, dije que todos estamos creando el movimiento juntos y todos los que estáis aquí son unas personalidades en sus respectivas áreas y tienen cosas que agregar y colaborar. Y quisiéramos recolectar una pequeña reflexión de cada uno de vosotros de cómo veis el movimiento. Sabemos que el cambio hay que jugar con ello porque cambiamos todos los días. En cada instante, en cada momento estamos cambiando. La cuestión es orientar adecuadamente el cambio. Y para eso sí se necesita un cambio de creencias, un cambio de valores, porque si seguimos manteniendo los valores y creencias que hemos venido arrastrando, pues vamos directo al precipicio, como todos habéis dicho. Así que la gran clave es ser capaz de cambiar esas creencias y valores desde las cuales actuamos y desde las cuales podemos cambiar tanto personalmente como grupalmente. En estos momentos que hemos vivido por primera vez, creo que en la historia, una manera de conectarnos todos los seres humanos en la Tierra y sabemos la importancia de esa conexión, creo que este movimiento es esencial para ayudarnos en la transformación necesaria e imprescindible. Vamos a apoyar con toda nuestra fuerza todo este cambio posible. Necesitamos estos grupos que nos recuerden lo esencial cada día y que instauren en nosotros esa llama viva que nos haga cambiar cada día. Yo estoy completamente comprometida en cambiar yo, porque como dijo nuestro buen amigo Mario, si no cambio yo, no tengo la fuerza para pedir a otros cambiar. Y realmente esto es una cuestión que es tan urgente que todo lo que podamos cambiar en cada instante va a marcar el rumbo del resto de todas nuestras vidas. O sea que ojalá todos nos pongamos manos a la obra y corazón a la obra para cambiar desde dentro y cambiar juntos. Es un privilegio, ¿no?, el poder participar de este movimiento que creo tan necesario, que es la unión de personas, de grupos, de colectivos para sumar fuerzas y apostar por un nuevo mundo y por una nueva realidad. Yo soy naturalista, explorador profesional, divulgador. Tomé la decisión en 2013 de lanzarme a la conquista de un sueño que tenía, creo que es un milagro estar vivos. Y este sueño fue dar la vuelta al mundo caminando. Más allá del sueño personal, como amante de la naturaleza y del medio ambiente, sentí la necesidad de dedicar esta expedición para documentar el cambio climático y lanzar un mensaje de conservación de la naturaleza y del planeta, que al fin y al cabo es la casa en la que vivimos todos. 3 años más tarde, en 2016, había dado la vuelta al mundo caminando, pero tenía una deuda pendiente con el mar, con los océanos. Así que me embarqué en una nueva expedición que me llevó a unir nadando los 5 continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos. Lo que más me costó fue dar ese primer paso, fue tomar la decisión, pero el día que lo das tienes la sensación de que hay como un master plan, un plan maestro, que todo está esperándote desde siempre. Y hay una palabra, un concepto que me gusta mucho, que es el de sincronía, que es cuando tus sentimientos, tus ideas y tus actos se alinean. Entonces, soy una persona en ese sentido que se considera afortunado de haber descubierto para qué está en el mundo y ese propósito de conservación del planeta, ¿no? La pasión por la exploración. Retomando las palabras de don Mario, creo que todos somos exploradores, como los niños. Tenemos en nuestro ADN ese gen de aventurero, de explorador, y creo que es muy interesante mantener la mirada, esa capacidad de sorprenderte en la vida, ¿no? A veces estamos limitados por nuestras creencias, pero hay que ser cautos, ¿no? Porque esas creencias nos pueden limitar, ¿no? La realidad puede ser de muchas maneras diferentes. Y yo creo que eso es lo que respira, la esencia que se respira en este movimiento, y algo que he aprendido a lo largo de mis expediciones, y es que tenemos el poder de crear la realidad, de construir el futuro, de escribir la historia, de escribir las páginas en blanco que tenemos por delante en el libro de nuestra vida.
y que no hay frontera más infranqueable que la que nos impide creer en algo. Entonces creo que aquí estamos unidos todos por la firme convicción y la creencia de que un nuevo mundo, una nueva sociedad y una nueva realidad no solo es posible, sino que es necesaria. Y para mí es un placer que me hayas invitado a estar aquí y sumar fuerzas por esta nueva realidad. Yo aprendí muy pronto en la vida, con 11 años, de que los sueños hay que perseguirlos y de que se pueden conseguir. Con 11 años soñé con ir a los Juegos Olímpicos, cuando las mujeres no íbamos a los Juegos Olímpicos. Llegué y conseguí mi meta por partida doble, con lo cual me considero una persona muy afortunada, y como mi deporte era la vela y estaba todo el día en el mar, evidentemente cuando me retiré tenía que hacer algo para devolverle algo a la sociedad de lo mucho que había recibido. Y creé una fundación, la Fundación Ecomar, y llevamos ya 22 años trabajando por un planeta mejor. Nosotros decimos, nuestro lema es: cuida de los dos únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta, porque al final no nos va a servir de nada si salvamos el planeta y no nos salvamos nosotros, y tampoco servirá de nada si nos salvamos nosotros y no salvamos el planeta. Entonces hacemos un 360. Sobre todo trabajamos con niños, porque al final cuando quieres cambiar la forma de pensar y de actuar de una sociedad, es muy importante ir a las personas en una edad receptiva. Trabajamos normalmente, cuando no hay COVID, con unos 15.000 niños cada año, haciendo actividades lo más prácticas, divertidas posibles para que ellos entiendan la importancia de cuidar nuestro planeta, de cuidar nuestros mares, de tener unos mares limpios, unas playas limpias, y sobre todo lo que hacemos es enseñarles cómo hacerlo, porque muchas veces nos hemos encontrado, con adultos también, que todos queremos ir en una dirección, pero no sabemos exactamente dónde está el camino que nos lleva. Con lo cual, procuramos concienciar, procuramos educar y procuramos enseñar. La solidaridad, que es un punto muy fuerte, un niño solidario será un adulto solidario, la vida sana y también el deporte, que evidentemente, teniendo en cuenta mi background, pues tampoco podía faltar. Intentando que todos cambiemos a mejor, así que caminemos juntos en este cambio. Es importante cambiar, yo creo que estamos en completa y constante evolución y cambio. Lo importante es hacia dónde cambiamos, y lo importante es que aquí los valores que se han reflejado son valores muy positivos para cambiar hacia ellos. Yo vengo de la tierra, vengo ahora mismo, he venido desde el pueblo donde nos manejamos, yo estoy inmerso en ese mundo que es el campo, que es la agricultura, y en ese mundo en el que hemos visto que hay la posibilidad de hacer cosas, que hay la posibilidad de dar trabajo, la posibilidad de dar empleo, con un respeto máximo a la naturaleza, incluso pues utilizándola y aprovechando la naturaleza. Mi mundo es el de la viticultura, la enología, el vino, pero el aceite de oliva, pero también todo lo demás que hay alrededor de ello. Hacerlo de una forma sostenible. Nosotros hicimos el primer proyecto integrado de desarrollo sostenible de una bodega en el mundo. Es decir, que producimos más energía que la que se consume y reciclamos todo, ¿no? En distintos elementos de economías circulares. En un libro que publiqué recientemente, o que publicó Planeta, hablaba de lo que es la economía esférica. Este concepto de la economía esférica es muy amplio y abarca desde los aspectos, digamos, meramente conceptuales del hombre en la tierra, del hombre en armonía con la tierra es el agua, la tierra es el agua y el aire, la tierra es el agua, el aire y lo que estamos allí, la naturaleza, el paisaje, con armonía en todo esto. Y es posible, es perfectamente posible. Y a veces no solo es posible, sino que es mucho más satisfactorio. Entonces, en esa línea estamos en consonancia con lo que hacemos, ¿no? Y esa economía esférica nos lleva a recordar lo que es la Tierra. La Tierra en su conjunto es una esfera perfecta de equilibrio, pero que hay que también cuidar para no romper ese equilibrio y para aprovechar ese concepto esférico en el desarrollo de la persona y de las personas y de la humanidad y de la igualdad, por supuesto, en todos los sentidos, ¿no? Es el concepto de un conjunto de economías circulares ensambladas a través de una diversificación y desarrollo
y en su tercer eje con una sostenibilidad y mantenimiento, digamos, de la economía en ese sentido. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre el papel de la tecnología en esta nueva humanidad. Convivimos con la tecnología desde el origen de la humanidad. La rueda, la brújula, la imprenta, la máquina de vapor, la computadora, Internet. La reflexión para la nueva humanidad es que conviviremos en una relación más íntima con la tecnología. Hablamos de inteligencia artificial, realidad aumentada, robótica, automatización. Veremos también nuevos procesos de generación energética, veremos producción de nuevos alimentos, como con las algas, veremos mayor eficiencia en los terrenos hábiles para cultivar, porque cada vez hay menos terreno disponible para el cultivo. Tendremos que aumentar, incrementar esa eficiencia de cultivo y, por supuesto, veremos muchas innovaciones en el área de la salud. Sobre todo en la detección precoz de enfermedades como el cáncer. Ya con una biopsia líquida se puede saber si de aquí a 10 años vamos a tener un cáncer de colon o no. Y tenderemos también hacia una medicina personalizada. Además, se están haciendo ya investigaciones con nanorobots en seres vivos, en ratones, para pelear contra la diabetes tipo 1, por ejemplo. Y al final el resumen es que vamos a convivir de cerca y muy íntimamente con la tecnología en esa nueva humanidad. Dependerá de nosotros la dirección que queramos darle a esa tecnología para mejorar nuestra relación con el entorno, con nosotros mismos y con nuestros allegados. Mi aportación, que va a ser relativamente pequeña, ¿no? Pero va de cambiar y desde el mundo de los negocios, que es en el que nos movemos. Y hay un dato que hemos vivido ahora con esta historia de la pandemia, ¿no? Pero es hacia el 1900 las empresas duraban 75 años. En el año 2000 eran 15. En el año 2015 eran 7. O sea, ha habido una aceleración en los negocios tremenda, pero ahora con la pandemia ha sido bastante, iba a decir, físico el ver a abuelos, abuelas de 80, 85 años, comprar por Amazon, pagar por PayPal, tener FaceTime con los bisnietos, o sea que seguramente ha habido otro empuje de cambio para poner un poco de velocidad de cambio, ¿no? Ponerle al cambiamos es que hay una velocidad adelante que se está acelerando desde el punto de vista de los negocios de una manera tremenda, ¿no? Y que los negocios los que estamos en este mundo, como tú y como muchos de los que te hemos acompañado hoy en comienzo de este movimiento, a saber cómo hacemos que sea progreso, ¿no? No solo que sea cambio que ocurre sobre nosotros, sobre nuestras organizaciones, sino que seamos capaces de darle un vector de salida de que sea progreso, ¿no? Bueno, gracias, Jorge. Me parece que esto va a hacer que cambiemos todos y aquí estamos de muchos diferentes sectores y creo que si hace algo bien el ser humano es la comunicación y ahora tenemos la obligación todos de salir ahí fuera y hablar de esto, hacer que cambiemos todos juntos. Entonces, yo creo que es una obligación y que debemos hacerlo todos juntos. Yo quisiera cerrar con lo que siento. Un profundo sentimiento de agradecimiento con todos los aquí presentes y los que nos acompañan del otro lado de la pantalla y que han hecho posible el lanzamiento de Cambiemos. Debemos tener siempre presentes que el estado de agradecimiento genera una energía capaz de desbloquear los canales para la consecución de los sueños. Gracias.